Funciones linealmente independientes. ¿Qué son? En particular nos interesan aquellas que son soluciones de las ecuaciones diferenciales. Supongamos que tenemos un conjunto de esas soluciones de una ecuación diferencial de orden n. Vamos a llamarlas y sub i, donde esa i va a ir desde 1 hasta n. Es decir, tenemos n soluciones de una ecuación diferencial. Estas soluciones deben ser funciones linealmente independientes para poder formar con ellas lo que se denomina una combinación lineal. Y la escribimos como y, la solución general, y debe existir, es posible encontrar c sub n coeficientes constantes, números reales, tal que c sub 1, y sub 1 más c sub 2, y sub 2 más, y así sucesivamente hasta n, c sub n, y sub n, por el principio de superposición, es decir, sumar todas las combinaciones de productos coeficiente constante por función. También esto es una solución. El conjunto de estas funciones, solución de una ecuación diferencial, se denomina conjunto fundamental. Conjunto fundamental. El conjunto fundamental es el que las contiene a todas. Si esta es una ecuación diferencial de orden n, entonces habrá n funciones linealmente independientes que forman su conjunto fundamental de soluciones con las cuales podemos hacer esta combinación lineal. Cuando esa combinación lineal c sub 1, y sub 1 más c sub 2, y sub 2, c sub n, y sub n es igual a 0, entonces debemos ver que para estas funciones linealmente independientes, la única manera en que esto es posible que suceda es que todos estos valores de los c sub i sean ceros. O por el contrario, cuando esto sucede para algún valor distinto de 0 de estos coeficientes, decimos que las funciones son linealmente dependientes. Eso significa que podemos despejar una en función de las otras, en el caso de que sean varias n funciones. Cuando son dos, decimos podemos escribir una en términos de las otras, de la otra función, o sea que la división entre ellas, el cociente entre ellas me da un valor constante. Decimos también que una es múltiplo constante de la otra, cuando son dependientes. Pero cuando son independientes, esto no sucede. O sea, no puedo encontrar una escribiéndola en términos de las otras. Eso es lo que significa. Para el caso de las soluciones de las ecuaciones diferenciales, eso es lo que debe suceder, porque si tengo una ecuación de orden n, debo tener n soluciones, pero si un par de ellas son dependientes, significa que voy a perder soluciones. Voy a perder algunas soluciones y el conjunto fundamental no va a estar completo.
¿Por qué? Porque he encontrado algunas que son dependientes. O sea que una la puedo conseguir de las otras multiplicándolas por algún valor específico. Por ejemplo, supongamos que tenemos la función digamos 1 o x, otra que sea e a la ax y otra que sea x e a la ax. Determine si son linealmente independientes. Ok, armamos entonces la combinación lineal. Un parámetro arbitrario, un coeficiente constante, C sub 1 por la primera función que es x, más otro parámetro por e a la ax, que es la segunda función, más un tercer parámetro por la tercera función e a la ax igual a 0. Si la única manera para que esta combinación lineal dé como resultado un 0 es que los C sub 1, C sub 2 y C sub 3 sean 0, entonces las funciones son linealmente independientes. Ok, vamos a ver. Podemos, por ejemplo, factorizar todo por esta exponencial, de manera que nos queda e a la ax por, acá sería c1x e a la menos ax más c2 más c3x igual a 0. Igual a 0. ¿Ok? Entonces supongamos que, a ver, calculamos no nos sirve derivar acá, vamos a obtener la misma función, vamos a calcular el límite de esta expresión cuando x tiende a infinito para ver qué pasa. Esto sería en un intervalo y, digamos, que contenga esas funciones para las cuales esas funciones estén definidas en R. El límite de esta expresión cuando x tiende a infinito es igual a 0. Este límite es 0, de manera que nos queda C2 más, cuando x tiende a infinito, esto sería C3 por, vamos a ponerlo, infinito, igual a 0. Okay. Si C3 no es 0, esa sería la suposición, C3 es distinto de 0. ¿Qué va a suceder? Entonces aquí tendríamos un valor distinto de 0 por infinito es infinito. Infinito más cualquier valor que tenga C2 será infinito. Y obtenemos el absurdo infinito igual a 0, cosa que no es cierta.
Por lo tanto, C3 es igual a 0. ¿Okay? Ya llevamos el primer coeficiente demostrado que es 0. Ok. Como C3 es 0, vamos a regresar aquí a esta parte y veamos qué sucede otra vez con el límite. Puede ser en esta parte donde ya estamos aplicando el límite. C3 es 0, por lo tanto este término no va. De acá nos queda que esto es 0, o sea, C1x e a la menos ax más C2 es igual a 0 en esta, donde calculamos el límite y esto es 0, y nos queda directamente que C2 es igual a 0. Ahí está el segundo coeficiente demostrado que es 0. Finalmente, entonces, de esta primera parte tenemos que en la ecuación original, C1 por X, que es el que está quedando hasta ahora, es igual a 0. Y decimos que C1 es diferente de 0, entonces lo que sería 0 tendría que ser X, pero X es la función que toma distintos valores de R, o sea que aquí forzosamente esto no es cierto. Esta suposición no es válida, o no podemos hacer esta restricción, porque entonces aquí lo que sería 0 sería X. Por lo tanto, entonces se concluye directamente que de esta ecuación, que es la que queda en la combinación lineal original, ya que C3 es 0, C2 es 0, y lo único que falta es C1x igual 0, se desprende que C1 es 0. Por lo tanto, la única posibilidad de que esta combinación lineal sea igual a 0 es que estos coeficientes sean 0, todos. Por lo tanto, esas funciones son linealmente independientes. X e a la ax y x e a la ax son linealmente independientes. Linealmente independientes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las funciones x y valor absoluto de x en el intervalo que va de menos infinito a infinito? Veamos si son independientes, linealmente independientes. Armamos la combinación lineal, solo que esta vez recuerden que la función valor absoluto, aquí tendríamos C1 por X más C2 por X igual 0 para todas las X que son más grandes que 0, o sea, positivas, o mayores o iguales que 0. Y C1 y C2 son constantes.
constantes. Entonces aquí estamos viendo que al poner allí cualquier valor para x, estaríamos obteniendo C1 más C2 por un lado, porque factorizamos por x, ¿cierto? C1 más C2 igual 0. Esto nos daría una primera ecuación C1 más C2 igual a 0, en donde estaríamos diciendo que una es igual pero con signo contrario, o sea, la inversa de la otra, de los coeficientes. Por otro lado tenemos que C1x menos C2x es igual a 0, porque en el lado negativo, cuando x es menor que 0, el valor absoluto es menos x. Y esto sería lo que obtenemos. Entonces estamos con otra ecuación que nos dice también que C1 menos C2 también es igual a 0. Entonces, ¿esto cómo es? C1 más C2 igual 0, C1 menos C2 también es 0. De ambas ecuaciones vamos a ponerle a esta 1 y 2. Si las sumamos, obtenemos que 2C1 es igual a 0, de donde obtenemos que C1 es 0. Y si C1 es 0, en cualquiera de las dos, C2 también es 0. O sea que ambos coeficientes son 0. Por lo tanto, las funciones x y valor absoluto de x son linealmente independientes en ese intervalo de menos infinito a infinito. ¿Ok? Bien, pero veamos ahora que el determinante que está aquí se llama Gronskiano. Y aquí, como dice el enunciado, cada una de estas funciones tiene al menos n-1 derivadas. Son n funciones y cada una por lo menos tiene la derivada de orden n-1. Si estas funciones f son las soluciones de una ecuación diferencial de orden n, y ellas son n funciones, este determinante, este arreglo que se hace con esas funciones y que se llama Gronskiano, nos ayuda a saber, a comprobar cuando esas funciones son linealmente independientes y no tener que estar comprobando si los coeficientes en la combinación lineal son todos nulos. El principio que aplicamos aquí es que si estas funciones f y, donde i va desde 1 hasta n, son soluciones del conjunto fundamental, entonces f sub i son linealmente independientes si y solo si
Esto es lo que se llama una doble implicación, si y solo si, y se simboliza de esta manera. Ese gronskiano es diferente de cero. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que tenemos que calcular el gronskiano que se arma de esta forma, de las funciones, de las n funciones que son solución de una ecuación diferencial de orden n. Y si nos da diferente de cero, concluimos que las funciones son linealmente independientes y podemos construir la combinación lineal que será la solución general de la ecuación. Si las funciones son linealmente independientes, el gronskiano es cero. Si el gronskiano es diferente de cero, las funciones son linealmente independientes. Repito, si las funciones son linealmente independientes, el gronskiano es distinto de cero. Nos da algo, una función o un número. De la misma manera, si el gronskiano es diferente de cero, automáticamente concluimos que las funciones son linealmente independientes. De manera que esta es una forma rápida para determinar si esas funciones que estamos usando como solución de la ecuación diferencial son linealmente independientes entre sí. Si no, voy a tener funciones repetidas para perder soluciones de la ecuación diferencial. Esa es la idea. Digamos que quisiéramos aplicarle este principio a las funciones que estábamos viendo hace un momentito. Entonces tendríamos que construir un gronskiano, por ejemplo, que dijera: la primera línea contiene a las funciones que voy a comprobar si son independientes. X, e a la a x y x, e a la a x. La segunda línea son tres funciones, por lo tanto el gronskiano va a tener tres columnas, debe tener tres filas para que sea un determinante cuadrado 3 por 3 y lo podamos resolver. Recordemos la teoría de determinantes, cómo se resuelven. Para poderlo resolver, para poder que tenga solución, debe ser un determinante de orden cuadrado. En este caso, 3 filas, 3 columnas. La segunda fila de este determinante, según lo que vemos aquí, es la primera derivada de las funciones. Entonces, aquí sería un 1, aquí es a por e a la a x, y aquí sería a x, e a la a x, más e a la a x, porque este es un producto. Y la tercera línea, estos puntos suspensivos significan que voy a seguir derivando cada función de estas. ¿Hasta dónde? Hasta la derivada de orden una unidad menos que la cantidad de funciones, que son n. ¿Cuántas funciones hay aquí? 3. ¿Hasta dónde voy a llegar derivando? Una unidad menos que la cantidad. Son 3 funciones, entonces voy a llegar hasta la segunda derivada. Allí el determinante va a ser cuadrado. 3 filas. Segunda derivada, 0. Segunda derivada de esto sería a cuadrado e a la a x, y acá tendríamos nuevamente a x, e a la a x, más a e a la a x, y la de esto es a e a la a x, que la puedo sumar con esta que tengo aquí para poner una sola. 2a e a la a x. Ok, entonces podemos resolver este determinante
utilizando, por ejemplo, la primera columna o la tercera fila, que son las que tienen este 0, y nos ahorraríamos el cálculo de uno de los menores. Sería, si resolvemos utilizando esta fila, entonces vemos que este determinante al resolverlo va a ser diferente de 0. ¿Ok? Comprobamos. El menor para este elemento, que es 1 y está en la posición o en la columna 1, fila 2, le toca un signo negativo. El menor sería este por este menos este por este. Más el de X. El de X es este por este menos este por este. Y comprobaríamos entonces que es distinto de 0. Bien, allí hemos hecho el desarrollo de ese determinante por menores utilizando los elementos de la primera columna, que es donde está ese 0, calculando el menor para X y multiplicando. El menor para X son estos elementos, los que no están ni en su fila ni en su columna. Serían este por este menos esta diagonal, esta por esta menos esta por esta. Es lo que está aquí. X por esto y le toca positivo, está en la columna 1, fila 1, así que es menos 1 al cuadrado. Menos, este le toca negativo, como habíamos dicho, está en la columna 1, fila 2, menos 1 a la 3, es negativo. 1 por el menor para este, los que no están ni en su fila ni en su columna, o sea, este por esto, menos la otra diagonal, esta por esta. Es lo que está acá. Y se desarrolla, se reduce y al final esto es lo que nos queda. Entonces nos indica que es distinto de 0 y por lo tanto concluimos que las funciones son linealmente independientes. Y podemos hacer la combinación lineal con ellas, que vendría siendo la solución general si estas fueran las soluciones de una ecuación diferencial, en este caso de orden 3. De orden 3. Aunque aquí pues se toma como un ejemplo nada más para verificar que ellas son independientes entre sí. Si esto en realidad fuera dijéramos, completa el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación, aquí faltaría una respuesta, una solución constante. Es decir, que en realidad habría una función constante que no aparece en este grupo. Bien, para verificar solamente que las funciones son linealmente independientes. Bien,